buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia plenaria dentro de la temática del Congreso Calidad en tiempos difíciles. Soy Pilar Astier, miembro del Comité Científico y de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Calidad Asistencial. Es para mí un honor y un placer presentar a estas dos personas expertas y grandes docentes de los que personalmente sigo aprendiendo. Y sigo aprendiendo no solo de sus trabajos de investigación, sino sobre todo de su compromiso con la mejora de los sistemas sanitarios públicos como pilares fundamentales del estado y el bienestar de nuestro país y de su constancia y perseverancia a lo largo de los años, ¿no? Que yo creo que eso también es un valor. Les presento a Beatriz González Valcárcel, conocida ya por todos ustedes, catedrática de Métodos Cuantitativos y Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. Ha sido presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, de la Sección de Economía de Salud Pública de la Asociación Europea de Salud Pública y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Sus principales líneas de investigación son la economía de la salud y, en concreto, los recursos humanos, pero también las tecnologías sanitarias y los productos farmacéuticos. Ha sido consultora internacional en diferentes países de Latinoamérica y de África y actualmente trabaja en 5 proyectos europeos. Salvador Peiró, bienvenido. Es médico especialista de Medicina Preventiva y Salud Pública e investigador del área de investigación en servicios de salud y farmacoepidemiología de Fisabio, que es la Fundación para la Investigación Biomédica de la Generalitat Valenciana. Es investigador colaborador también del Centro de Investigación de Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y sus líneas de investigación versan sobre utilización inadecuada, sobre utilización de servicios sanitarios y variabilidad de la práctica médica. Colabora en el proyecto de variabilidad de la práctica médica del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y también de farmacoepidemiología con datos de la vida real. Sí. Ellos van a compartir con nosotros un diálogo con sus opiniones expertas sobre la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos en estos tiempos difíciles. Pero quieren compartir este diálogo con todos nosotros y nos invitarán a participar activamente y a proponer un camino para adelante, ¿no? Venga, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, nosotros veníamos dialogando ya antes de empezar, ¿no? Entonces empiezo yo un poco. Primero, agradecer la invitación a la Sociedad Española de Calidad Asistencial y agradecerla entre comillas, porque hablar de calidad del Sistema Nacional de Salud en tiempos difíciles siempre es un compromiso, ¿no? A ver, tenemos un antes y un después de la pandemia. Esto lo tenemos bastante claro todos, pero no tanto por la respuesta del Sistema Nacional de Salud a la pandemia, con sus aciertos y sus errores, con sus grandezas y sus miserias, que hemos tenido de todo, como por la ruptura del mantra del mejor sistema sanitario del mundo, ¿no? Probablemente hoy sabemos que no lo somos y que no lo éramos. Hemos hablado mucho de resiliencia. Uy, qué difícil es resiliencia. ¿No? Y en psicología la verdad es que se habla de que alguien es resiliente o un sistema es resiliente si es capaz de enfrentar las cosas negativas, las crisis de forma positiva, ¿no? En física se utiliza la misma palabra para la capacidad de algunos materiales de volver a su forma inicial tras deformarse por una fuerza externa, ¿no? Yo prefiero el símil físico porque nos lleva a otros, como es el desgaste de materiales, ¿no? Cuando se erosionan por roce constante y las fracturas estoy pensando por fragilidad, pero no es por fragilidad, son fracturas por... Bueno, ya me acordaré, ¿no?
Y esto es un poco lo que nos ha pasado, y probablemente no desde la pandemia, probablemente nos vienen desde antes. Ya la crisis económica, todo el periodo de recortes, etcétera, fue un problema, pero probablemente ya teníamos un mal diseño. El diseño con el que creamos un sistema a principios de los años 70 y lo modificamos con el encaje de la atención primaria, etcétera, en los 80, quizás no es el diseño con el que podemos enfrentar la atención de nuestras poblaciones en el siglo XXI, ¿no? Fatiga de materiales, esto es la que no me salía antes, ¿eh? Con la edad me pasan estas cosas. Al cabo de un rato vuelvo al de esto. Los síntomas más llamativos de la fatiga de materiales, ¿no? Pues probablemente en este momento la fractura de la atención primaria, discutiremos sobre esto. Ya avanzamos que no es solo un problema de más de lo mismo, digamos que seguramente necesitamos un enfoque diferente. La fractura de la desafección de los profesionales hacia el sistema, sus organizaciones, es otro aspecto importante. La fractura de la confianza de la población en el sistema sanitario, o al menos en partes del sistema sanitario. Yo tengo la impresión de que la gente, cuando tiene un cáncer, prefiere el sistema sanitario público, o cuando tiene una situación compleja, pero que en otros temas va huyendo, buscando salidas hacia la atención privada o cualquier otro esquema que nosotros no lo encontramos. Las clases medias, quienes pueden, están abandonando el sistema. Yo digo que no tanto para la atención hospitalaria o la atención catastrófica o los problemas graves, sino como para otros. Y quizás el cuarto síntoma importante es la renuncia general de casi todos los agentes del sistema, a reconocer que tenemos problemas y a querer liderar cambios transformadores, ¿no? Que esto nos va por donde quieran, desde los partidos, de todas las instituciones, partidos políticos, otras, pero también los tenemos en los profesionales, o los tenemos en los sindicatos, o los tenemos en muchos otros lados. Es cierto que la situación es compleja, que probablemente quien diga ahora que quiere hacer una reforma importante del sistema sanitario, pues va a recibir muchas tortas, pero la situación es complicada. Y al principio vamos a hablar de esto, de la situación complicada, ¿no? Y aquí complicarnos la vida le va a tocar un poco empezar a ver, y empezamos quizás con la crisis de lo que es la sostenibilidad financiera del propio sistema. Vale, empezamos por ahí. Estamos haciendo un esfuerzo por no dar un mensaje excesivamente pesimista, ¿vale? Y por eso es por lo que vamos a intentar que después de esta primera parte de ver diagnóstico y pronóstico, que es bastante pesimista, vamos a intentar aportar qué se puede hacer, de qué cable podemos tirar para desenredar esa madeja en la que estamos metidos, ¿no? Pero yendo a la madeja, pues en realidad hay que empezar diciendo que tenemos unos propulsores del gasto sanitario inmensamente potentes, que tienen que ver con fenómenos demográficos, con el envejecimiento de la población, con una cronicidad cada vez más cara. El cáncer se ha cronificado y la intensidad de los recursos pues implica medicamentos cada vez más caros, etcétera. De esto somos conscientes todos, ¿no? Pero claro, esto está ocurriendo en un momento en el que los recursos del sistema sanitario crecieron muchísimo por la acción de la COVID, que fue un momento extraordinario. El año 2020 el gasto sanitario público creció más que en toda la década anterior, un 10 y pico %, ¿no? Y seguramente de aquí a este año 23 y quizá al 24 todavía tengamos una inyección de fondos, de recursos adicionales al pairo de la Next Generation, etcétera. Pero el nubarrón que está detrás es una crisis económica que en ciernes sobre Europa, no solamente sobre España, y por tanto un entorno restrictivo
Y hay que darse cuenta de que es mucho más fácil, manejar un presupuesto ascendente que manejar un presupuesto restrictivo. Y que gasto que en principio no sería consolidable, porque sería para atender necesidades extraordinarias, temporales, el sistema tiende a consolidarlo. Y esto es un riesgo más añadido al de la sostenibilidad del sistema del que hablábamos, ¿no? En realidad, mirando un poco este problema financiero, digamos, se agrava por un elemento que es la falta de voluntad explícita y de herramientas explícitas de priorización y de tomar decisiones de acuerdo al coste-efectividad de las intervenciones y de las tecnologías sanitarias. Y también, en parte, al negacionismo que sugirió Boro, ¿no? Que no es negacionismo de la COVID, no, es negacionismo de que el sistema sanitario tiene problemas de fondo, de fatiga, de materiales. No hay una reforma, digamos, en profundidad. La Ley General de Sanidad es del 86, la reforma de la atención primaria viene de los 80, en fin, no hay una reforma. Mientras otros países europeos habían puesto rumbo a reformas estratégicas del sistema, aquí nos falta este elemento. Entonces, la gran, digamos, disyuntiva sería, vamos a tirar por intentar reformas disruptivas que realmente sean un revulsivo por algunos elementos del sistema, a ver si así acabamos con la inercia, con este paquebote que va solo como pollo sin cabeza, o vamos a intentar mejorar donde podamos, en pequeñas zonas de mejora, con reformas incrementales, que seguramente cada uno en nuestro nivel podemos hacer. Los que están trabajando en los hospitales, pues a nivel micro o meso, y los que están tomando decisiones a nivel macro. Pero quizá avancemos por ahí luego, pero casi que te dejo que he hablado demasiado tiempo. De Madeja seguimos con lo que sería una crisis de... Si lo otro era una crisis de sostenibilidad cada vez más presente, estaríamos en una crisis también de legitimidad social, ¿no? Y aquí tenemos muchos elementos. Las tecnologías de la información han cambiado mucho, no me refiero a las sanitarias que gastamos nosotros, sino al acceso de la información, a la información por parte de la población, al acceso a la información y a la desinformación. Ambas son enormemente fáciles hoy, ¿no? Al tiempo, la sociedad se preocupa cada vez más por la calidad de la atención que recibe. Tenemos un incremento extraordinario de críticas, de las razonables, de las sensatas, de las ingenuas, de las interesadas, de todas. Pero hay un aumento de la conflictividad y de la litigación, ¿no? Una demanda de mayor accesibilidad, incluyendo elementos de elección real de los servicios, de accesibilidad y de amigabilidad del sistema de atención, ¿no? Y ahí es donde estábamos hablando antes del descremado del sistema, al menos para algunos tipos de atención. Y también hay un déficit generalizado de participación, de transparencia, en la gobernanza de los propios servicios sanitarios públicos, ¿no? Aquí encajamos políticas clientelares y populistas de dónde se ponen los servicios, dónde se dejan de poner las instalaciones, partidismo en algunos aspectos del sistema sanitario, nepotismo en la selección del personal directivo y encajo también en esta parte el rehuir constantemente la toma de decisiones conflictivas, sí. ¿De acuerdo? El querer siempre lanzar la pelota de los cambios que necesitamos en el sistema a más adelante, ¿no? Que es el resumen de esto es que a unos cambios sociales muy importantes estamos dando una respuesta de inercia burocrática que no permite la adaptación del sistema a los cambios que experimenta nuestra propia población, ni permite incorporar la voz de los ciudadanos y los pacientes a nuestras propias organizaciones, ¿no? Y de ahí teníamos que saltar a crisis liderazgo. Esta casi nos la partimos, si tiras tú, tiro yo. A mí me gustaría incidir un poquito más en el riesgo de la sostenibilidad social del sistema sanitario público, ¿vale? El genoma de nuestro sistema sanitario público es financiación pública, cobertura universal
y atención según las necesidades y no según criterios personales de renta, etcétera. Y si esto se desvirtúa, perdemos, nos convertimos en un transgénico del sistema. Bueno, lo que ha ocurrido en la última década es que las clases medias cada vez más buscan aseguramiento privado para esa gama de servicios intermedios, pues que, claro, no para trasplantes o para tratamientos oncológicos, pero sí pues para consultas de especialista, pequeñas intervenciones, etcétera. Y con eso lo que está ocurriendo es que la financiación se privatiza, porque lo pagan es financiación privada, pero además es que se deslegitima el sistema sanitario público, porque si las clases medias no lo utilizan, ¿para qué van a contribuir con sus impuestos a financiarlo? De modo que al final podemos entrar en una deriva muy peligrosa de lo que llamamos latinoamericanización del sistema de salud. O sea, hay un sistema de salud público, una red muy buena para tratar gasto catastrófico, pues problemas realmente serios y caros, pero el resto del sistema pues lo utilizaría, sería una sanidad pobre para pobres. No estamos ahí todavía, estamos diciendo que el rumbo va hacia ahí y esto es lo que nos preocupa, porque si frente a esto tenemos un sistema que no acomete grandes reformas porque el coste político es muy alto, pues porque de alguna manera la sanidad se utiliza también como arma política entre partidos, etcétera, pues estamos en una tormenta perfecta, ¿no? Claro, esto lo combinamos con una crisis profesional, en la medida en que la red privada ha crecido de una forma espectacular en la última década, espectacular realmente, atrae a profesionales, a buenos profesionales, atrae talento, también las universidades privadas, para profesorado de medicina, etcétera, de modo que de alguna manera acaba contribuyendo a esta desafección de los profesionales sanitarios por el sistema público. Si cada vez se sienten más asalariados o más funcionarios y menos profesionales en el sentido de responsables de sus decisiones, tenemos un problema, porque en el otro lado, que pueden estar compatibilizando la práctica, sí que se sienten mejor tratados, pues más reconocidos, no solo económicamente, porque claro, el sistema de recompensa de un trabajador tiene 13 componentes y el económico es solo uno. Hay otros, el prestigio, la conciliación con la vida familiar, pues la flexibilidad, en fin, seguridad, buen ambiente de trabajo, hay otros muchos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos vemos con problemas enredados, ¿no? Problemas que están conectados y que acaban en una crisis profesional importante. No solo por el número de profesionales que pues, están en la prensa continuamente, pues que no se encuentran, ¿no?, en el mercado, sino también por la desafección que tienen hacia la red sanitaria pública, de la que muchos no se sienten, con la que muchos no se sienten comprometidos. ¿Me toca? Sí. Bueno, pues hablemos de lo que es la crisis de estrategias y de liderazgo, ¿no? Y aquí yo creo que hay que ir mucho a la época de recortes, ¿no? A esas medidas de recortes reactivas, inadecuadas o mal comunicadas muchas veces, que trajeron un clima de desconfianza enorme hacia cualquier medida de racionalización, un populismo sanitario importante, ¿no? Me acordaba, porque falleció el otro día, de Spirimán, que es un prototipo de cómo consiguieron frenar una opción de trabajo conjunto de dos hospitales bastante razonable, ¿no? Estamos también en lo que es la interpretación gremial por los profesionales de las necesidades de la población, ¿no? Ante cada problema, nuestra respuesta es: dígame cuál es el problema, que tengo una solución, que soy yo. Y ese yo pueden ser los urgenciólogos, pueden ser los profesionales de enfermería, pueden ser los intensivistas o los anestesistas, los de salud pública. Pero digamos, cada vez que alguien dice tenemos aquí un problema, tenemos un montón de sectores que creen que la respuesta es que se solucione los suyos, ¿no? Hablamos antes de la crisis negada por todo el mundo, y el negacionismo de las situaciones complicadas, el principal problema es que posterga la búsqueda de
de soluciones y empuja a los pacientes a buscar otras vías de escape, a votar con los pies, que decimos, ¿no? En este mismo sentido estamos actuando, y esto me acordaba hoy por una reunión que he tenido esta mañana, con otros temas, ¿no? Cuando salimos a decir somos los primeros en trasplantes, cuando salimos a decir hemos sido el primer país del mundo que ha hecho un trasplante de intestino con donante en asistolia, cuando salimos a hacer todo esto, lo que estamos diciendo en muchos casos, el mensaje que está escuchando todo el mundo es estamos gastando esto para no ver cómo tenemos la salud mental, para no ver cómo tenemos la atención primaria, para no ver cómo tenemos la atención a la fragilidad, a los crónicos, o las residencias, ¿no? O sea, tenemos un montón de problemas que los queremos tapar con nuestros éxitos, que también son éxitos, ¿eh? No me estoy metiendo con ellos. Pero ni siquiera aprendemos a veces de los éxitos, ¿eh? La organización del trasplante, por ejemplo, en muchísimos aspectos, pienso en términos de incentivos y similares, es muy diferente a lo que hacemos en todo el resto del sistema, ¿no? Y esto. También queremos negar problemas de calidad o no verlos, ¿no? Yo participo en los estudios de variaciones, estas cosas, ¿no? Pero estudios de uso inadecuado, etcétera, etcétera. Todo esto es como si lo fuéramos apartando para no verlo, ¿no? Más importante aún, ¿no? Escudarse en los valores del Sistema Nacional de Salud, vea nuestro genoma, ¿no? Público, universal, gratuito, accesible, de calidad. Ese es el genoma de nuestros valores, ¿no? Escudarse en estos valores justo para cumplirlos, para dificultar los cambios que permitan ser un sistema público, accesible, de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Este discurso que nos lleva a confundir cada vez más los intereses del público con los intereses de los que trabajamos para el sector público, ¿no? Y no es exactamente lo mismo, ¿eh? Este discurso que dice, si yo estoy bien, atenderé bien a la gente, ¿no? Es decir, por lo tanto, lo que tienen ustedes que hacer es arreglarme, quitarme pacientes, hacerme no sé cuánto, no sé, todo este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, las dificultades para priorizar que hemos nombrado todo el rato y que nos lleva a una estrategia cada vez mayor de cuidados en silos, ¿no? Aquí sí vamos a tratar a las enfermedades raras o alguna enfermedad rara o el cáncer o el no sé qué, mientras nos vamos dejando grandes agujeros por todas partes. Y tenemos en ese caso una doble deslegitimación. Vale, ¿no? Que no solo es la deslegitimización del sistema sanitario público, sino la deslegitimación de cualquier intento de racionalización, porque la población cada vez más está confundiendo nuestros intentos de reducir el despilfarro con recortes. Y por decir una frase de otro amigo, cada vez más nos encontramos con ese discurso de la distribución equitativa del despilfarro, ¿no? Como en Navalpinillos de abajo hemos hecho un hospital que no necesitaban, por lo tanto todos los Navalpinillos de abajo de arriba necesitan también un hospital, hay que ponerles también un hospital, ¿no? O sea, tenemos que entender con claridad y con rotulidad que no hay una distribución justa del despilfarro. El despilfarro es injusto en sí mismo, el despilfarro nos quita los recursos para la gente que los necesita para gastarlos en gente que los necesita menos, ¿no? Digo esto porque hay que entenderlo bien claro, pero cada vez nos encontramos con esto y nos lo encontramos en el discurso territorial, ¿no? Las desigualdades que tan a pelo se sacan todos los días, pero también el de las enfermedades. Como hemos financiado no sé qué, pues nos toca financiar esta otra cosa. Y estas cosas hay que encajarlas en sus piezas, ¿no? Y seguimos, ¿Me toca a mí? Sí, seguimos pasándonos la... Vale, a ver, dejadme que plantee que en realidad los hilos de donde podemos tratar de tirar pueden ser a nivel macro de decisiones de política sanitaria, digamos, de la Consejería de Sanidad o el Ministerio, pueden ser a nivel de centro, de hospital, a nivel meso o a nivel de servicio, a nivel micro. Lo que ocurre es que si lo que es bueno para uno no es bueno para el colectivo, a veces un buen gerente de un hospital
está haciéndolo muy bien a nivel meso, pero está externalizando costes para el sistema en su conjunto. Y esto es un problema, es decir, el transitar del nivel macro a nivel micro de forma coherente y coordinada es difícil para un sistema sanitario. Por ejemplo, lo que decía Boro, ¿no? En España tenemos un problema de tamaño de servicios quirúrgicos excesivamente pequeño, hasta el punto que no llegan a la actividad mínima para tener una, digamos, un umbral de calidad, ¿vale? Y hay estudios científicos claros al respecto. Tomar decisiones de recentralizar servicios compete a nivel macro. Puede que los gerentes de esos hospitales que tienen servicios pequeños, ineficientes, lo hagan bien dentro de su hospital, pero la decisión no les compete a ellos. Sería del consejero de salud o incluso de los consejeros de salud de 2 comunidades autónomas limítrofes que tendrían que ponerse de acuerdo de dónde va a estar el servicio de referencia. Ese tipo de decisiones de arriba a abajo son importantes. O un servicio que decide que como la compañía farmacéutica le da los medicamentos carísimos, pero bueno, gratis para sus pacientes mientras están ingresados, pues acepta el trato porque es muy bueno para su servicio, presupuestariamente hablando. Pero cuando estos pacientes salen de alta, esa receta que tienen que continuar resulta que la paga el sistema porque la tienen que seguir prescribiendo en primaria. Están induciendo costes en otro nivel de asistencia. Entonces, o conseguimos ser coherentes en, digamos, que los incentivos fluyan de arriba a abajo de forma que la organización sea la que esté detrás de las decisiones que se toman en los 3 niveles, o vamos muy mal, ¿no? Y esto enlaza con el otro tipo de coordinación, que es entre primaria, hospitales y sociosanitario, que de ese pie cojeamos mucho, ¿no? Entonces, tirar de esas 2 cosas, coordinación de arriba a abajo y coordinación horizontal, pues el tema es cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, intentando aportar soluciones, que es a lo que estamos, ¿no? Si yo tuviera que decir, digamos, de qué hilos tiro para desbrozar esta madeja en la que estamos, yo tiraría de 2. El primer hilo sería la atención primaria. O sea, la atención primaria de salud tiene una crisis reconocida por todo el mundo, pero no resuelta de ninguna manera, y es un elemento, es un nudo gordiano a arreglar si queremos que el sistema funcione. ¿Cómo abordarlo? Esto podría dar para mucho y quizá para el debate público ahora, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, vamos a hacer una reforma disruptiva, vamos a romper todo, vamos a hacer equipos de médicos que trabajen, digamos, por su cuenta, como hay en Holanda o en Dinamarca, o podemos hacer pequeñas reformas parciales que tiren de aumentos de recursos aquí, de aumentar las profesiones que van a los centros de salud, racionalizar el trabajo y evitar el despilfarro. Y es despilfarro cuando un médico hace un trabajo que puede hacer un administrativo o puede hacer una persona que gane menos que él. Desde el punto de vista económico eso es despilfarro, ¿no? Como es despilfarro también el no aprovechar las experiencias de cambios importantes de gestión y de mejoras de gestión que se dan en otro hospital o en otra comunidad porque los sistemas de información no están interconectados. Esto es despilfarro. España es el país más rico, posiblemente de Europa, por su descentralización sanitaria, en experiencias innovadoras, en organización, en gestión. Tenemos una riqueza enorme, pero lamentablemente nos falta una pata, que es la evaluación. Y para la evaluación necesitamos un benchmarking comparando estos lugares de reformas piloto con otros equivalentes, grupo de control, grupo de intervención, pero lamentablemente los sistemas de información son silos incomunicados y no podemos. Esto es despilfarro también. Entonces, otro nudo gordiano del que tirar, sistema de información, que me parece importantísimo, y flexibilidad en la gestión. Yo no sé si esto te apetece hablarlo a ti o si... Pero elemento esencial. Si estamos ahí, digamos, yo creo que lo escribí hace tiempo esto, pero para salir de un hoyo lo primero que hay que hacer es dejar de cavar, dejar de hacer el hoyo más grande, ¿no?
y en este momento probablemente eso implica en España abordar las líneas de fractura más claras que ha dejado la pandemia, y la atención primaria es sin duda una. Probablemente la salud mental también es otra línea importante, y la salud pública también es otra línea importante. Antes de entrar, no quería dejarme de lado una cosa en la madeja, ¿no?, que es la organización de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, ¿no? O sea, un esquema, eso que llamamos estatutario, no deja de ser un esquema parafuncionarial del seguro de los años 70, en el que ni la contratación, ni el salario, ni los incentivos, ni la carrera profesional tienen nada que ver ni con el talento, ni con la experiencia, ni con la habilidad, ni con el esfuerzo, ni con nada, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos como sistema de fondo, que los esquemas de incorporación del personal son estrictamente funcionariales, o sea, una OPE, además muy mal diseñadas para nuestro... ineficaces, costosas, y que además yo creo que a nadie se le escapa que, en contra de ser un sistema justo, la lotería probablemente lo sería, pero favorece la injerencia clientelar enormemente, sea de clan político, sea de clan familiar, de clan sindical, de clan profesional o de clan de especialidad, ¿no? Pero no han dejado de favorecer la injerencia clientelar en todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo nos quedan muchas dificultades para adecuar las plantillas de los centros de la organización, lo que tienen que hacer, al trabajo. Digamos, yo creo que en muchos hospitales están, especialmente en algunas especialidades como pediatría hospitalaria, por llamarle hospitalario de pediatría, es como muy curioso que uno necesite pues alguien que haga cateterismo infantil, ¿no?, o pediátrico en neonatología, y en la OPE ha entrado alguien que sabe otra cosa, es decir, ¿no? O sea, no, y esto es como un encaje muy mal hecho, digamos, un sistema muy mal diseñado, ¿no? Pero yo creo que volvemos a las cosas de salir del hoyo, ¿no? Sí. A punto importante, lo que estamos diciendo en el conjunto de todo esto es que no estamos ante un problema de líos de funcionamiento, de problemas menores. Estamos ante un problema de diseño de sistemas. Sí. O sea, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer y seguro que mejorarán el funcionamiento del sistema, pero no resolverán los problemas. Yo lo digo muchas veces, digamos, el que los profesionales nos esforcemos por hacerlo mejor cada día es imprescindible para que un sistema funcione, pero no será suficiente en este momento, porque todo el diseño de nuestra organización en cierta forma está hecho para molestar esto de hacerlo mejor cada día, ¿no? Pero dicho eso, y asumiendo que tenemos un contexto lo suficientemente polarizado para que nadie quiera emprender grandes reformas, aquí la pregunta que lanzamos, nosotros tenemos algunas ideas, pero la pregunta sobre la que se nos voy a empezar ya el debate es ¿por dónde tiramos? Que digamos, ¿no? O sea, ¿qué cosas antes, qué cosas después, qué cosas importan más? Pues, ¿por dónde tiramos en esta madeja y en este contexto? Sí. Yo solo quiero decir una cosa, que es que para llegar a algún sitio hay que saber a dónde se quiere ir y hay que poner rumbo. Entonces, claro, esto es esencial, porque hacer reformas como andar como pollos sin cabeza, no nos movemos, pero no sabemos a dónde, ¿no? Yo no sé si hay consenso en el país realmente en este momento, lo digo honestamente, esa es mi mayor fuente de pesimismo. Yo no sé si ahora hay consenso sobre a dónde queremos llegar en el sistema sanitario. No lo tengo nada claro, cada vez estoy más mosqueada. Pero bueno, teniendo en cuenta esto y que, claro, los tópicos del sistema sanitario basado en valores, la humanización, el paciente lo primero, etcétera, pues ya se sabe, ya sí, todo el mundo habla de eso, pero sistema sanitario basado en el valor, pero a ver cómo medimos el valor que es y cómo conseguimos llegar ahí. Entonces, pues abrimos las intervenciones para que nos digan ideas sobre de qué hilos tirar, ¿no? Pensando un poco en clave de pequeñas reformas que sean mejoras incrementales o grandes reformas disruptivas que supongan un revulsivo, ¿no?, un shock en el sistema y lo hagan quizá cambiar de rumbo de golpe, ¿no? Yo creo que tenemos micrófonos en sala. Aquí hay varias palabras.
Es que no vemos nada. Sí, es que no vemos Es que nada. veo mal. No sé si tenéis el micrófono para... No solo no vemos nada, sino es que no se ve con los focos, Sí. pero también cuando decimos No, estas no cosas se veo, nos ¿eh? oye. ¿Tenemos micrófonos de sala para pasar? Perfecto. Así que sí, bien, Gracias. Bien. Bien. Hacer una foto. Así mucho mejor, ¿eh? Que ya nos vemos Sí, todos. mucho mejor. Mucho mejor, sí. Sí. Sí, lo primero, felicitaros por la exposición, me ha parecido absolutamente maravillosa. No es habitual escuchar este tipo de discursos, eso es lo primero sorprendente. Y lo segundo, hablabais, podría preguntar 17 cosas, pero voy a intentar preguntar solo una. Hablabais de qué hilos tirar, ¿no? Y una cosa que sorprende, sobre todo a los que llegamos al sistema sanitario, yo soy prácticamente un recién llegado, y sorprende una cosa que habéis dicho, más que una crisis de liderazgo, la falta de estructuras de liderazgo, ¿no? Y cuando a mí me preguntaban, si tú fueras Dios, ¿qué cambiaba? Dice, yo lo primero que hubiera pedido es algún tipo de pacto de Estado, igual que se hizo con las pensiones, ¿no? En el tema de sanidad, como diciendo, saquen esto de la política, si no, no tiene remedio. Cuando yo he trabajado, por ejemplo, de consultor en empresas privadas y tienen un problema sistémico serio, ¿no? Y, por ejemplo, uno ve que la propiedad, pues son lo típico, dos hermanos que han heredado la compañía y que se están peleando. La primera condición que uno pone para intentar arreglar el problema es sálganse ustedes del problema, nombren a alguien que no sea uno de vosotros dos, o de vosotros tres, ¿vale? Yo no sé qué opináis de eso. Ojalá, Ojalá sí, ¿no? ojalá. Ojalá. Pero es que sin eso es muy, dice pesimista, no, es... Sin eso todo es complicado. Pero fíjate que había un pacto de Estado para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, Bueno, y vosotros también participasteis a nivel del Parlamento, ¿no? Cuando Sí, se hizo sí, la sí. revisión Sí, sí. del sistema de salud Sí. después de la pandemia, ¿no? Y yo creo que se pero sí, llegaron... es muy importante Sí. que se empiece... A ver, la sanidad es política, ¿vale? Y es política de la dura, es bienestar. Los partidos tienen que tener sus propias ideas de cómo la quieren, para quién, cuándo. O sea, no se puede abstraer la sanidad de la política. Y probablemente no hay un sistema sanitario óptimo desde la perspectiva de las diferentes personas que tienen diferentes ideas de todo tipo, políticas y de las que sean, ¿no? Pero sí que tenemos que buscar un sistema sanitario que sea el mejor para el conjunto de todos, como hacemos con casi todas las cosas que nos importan en democracias, ¿no? Pues esto es un poco la idea. No es tanto... Yo la idea de sacar la sanidad de la política no la veo en el sentido general, pero que el papel de la política es justamente el contrario, el que la sanidad, llegar a un acuerdo para que hagamos la sanidad, que podamos entre todos, digamos, y que podamos es la que podamos, no es una contra otra, no tal. Pero esto es un poco la idea, ¿no? Sí. Pero no nos podemos olvidar de eso, ¿eh? Sí. La sanidad es política, es una parte fundamental de la política de cualquier partido. Igual no debíamos ser excesivamente ambiciosos y buscar un pacto de Estado, pero de mínimos, no ir a resolverlo todo, ¿no? Y puesto que un problema del core, fundamental es que la sanidad no está diferenciada del resto de la administración civil del Estado, que un hospital parece un negociado, pero no lo es, ¿vale? Pues quizá el pacto empezara por ahí, por diferenciar la sanidad del resto de la administración y, por tanto, permitir una gestión pues, más flexible, una captación de talento y gestión de recursos humanos que no sea administración, sino gestión. Y gestión significa combinar recursos para que cumplan lo que quiere la organización. Y un hospital lo que quiere es curar a la gente, no quiere hacer actividad, ¿no? Hombre, yo soy más optimista en eso. Vamos, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es como digamos, el órgano máximo de coordinación, se reunía 2 o 3 veces al año. Tradicionalmente, si estaba en el gobierno un partido, cuando el bipartidismo, el otro no iba a las reuniones, los consejeros del otro ni iban. O sea, era un diálogo de besugos. En los años 2020 y 2021 yo conté el número de veces que se habían reunido y fue 60 y pico cada año.
Entonces, la proximidad acerca. Entonces, el que los consejeros de sanidad se conozcan, porque están 4 horas cada semana hablando y ya se hacen bromas y tú y no sé qué y tal, venga, cállate ya que hablas mucho, que eres un pesado, quieras que no, contribuye a acercar posiciones y claro, no va a conseguir que un partido que tiene unos determinados intereses ceda esos intereses a favor del otro, pero sí puede facilitar el diálogo mucho más que en aquellos tiempos de que las sillas vacías. Hola. Bueno, yo soy médico de familia, entonces mi pregunta y mi propuesta es, ¿y una ley de atención primaria? Si queremos proteger la atención primaria de este país, ¿por qué no hacer una ley de atención primaria que la haga fuerte, sostenible y que nos dé lo que realmente queremos los médicos de familia, que es ser el centro del sistema, hacer el sistema sostenible, poder resolver los problemas en atención primaria y evitar un poco el hospitalocentrismo al que ahora mismo estamos abocados todos? Hacer que la atención primaria esté Una ley, hacer dentro una del ley. sistema. Una ley de atención primaria. Sí, a ver, yo ayudé, yo hice cosas en una ley de salud pública que se publicó en 2011, ¿no? Y que empieza a tener desarrollos ahora. Creo que también hemos de huir de esta mentalidad, ¿no? La Ley General de Sanidad, en realidad, y hablo ahora del 86, probablemente no hizo muchas cosas, sino que consolidó todo lo que el propio seguro, ahora sí, había avanzado. Hablamos de universalidad, pero cuando la ley prácticamente, el seguro, o sea, el INSALU, ¿no? El seguro, o sea, el INP, o como ya hubiera cambiado ya cubría casi el 90% de la población, ¿no? Digamos, los hospitales ya estaban hechos, no sé. El propio INSALU en aquel momento ya había empezado, ya había creado el MIR de familia, digamos. Las leyes es una forma de discutir como otras, o de hacer o no hacerlo. Digo, esto es mi opinión mía. Pero en general la ley, en nuestro caso, es una ley que debe consolidar líneas, cosas, lo que queremos que hacer, ¿no? O sea, tenemos que saber qué primaria queremos, cómo la queremos, dónde la queremos, antes de ponernos a discutir en el Parlamento de qué ley de primaria queremos. Voy a hacer un comentario tonto, porque antes de venir aquí, antes de venir ayer, estuve en un centro de salud con mis amigos del centro, ¿no? Preguntándoles qué primaria, qué queréis, qué hacemos, qué no sé cuántos, qué tal, ¿no? Eran las 12 de la mañana y el centro estaba completamente vacío. Es un centro con bastantes médicos. Ya habían acabado ya todas las visitas de las horarios, no sé cuánto estaba. Es un centro que normalmente cuando voy en temporadas prepandémicas tiene pues 10 o 12 consultas en línea y una sala de espera enorme, pues era como un mercado, ¿no? Y ahora estaba pues simplemente vacío, ¿no? Y me dijeron que me sustituyan, obviamente, que nos pongan a alguien más, que nos pongan más personal administrativo, que el administrativo haga estas cosas, que nos quiten pacientes, ¿no? Y yo diría que somos el único sistema sanitario donde todos nuestros profesionales quieren que les quiten pacientes. Y no tenemos tenemos más médicos por habitante que otros países, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, tenemos que plantearnos rediseños del sistema. O sea, ningún médico francés pide que le quiten pacientes, ningún médico alemán pide que le quiten pacientes. Me pidieron también más formación, ¿no? Que además es que interesa porque dices formación exactamente para qué es lo que queremos la formación, ¿no? ¿Qué queremos atender? ¿Qué cosas queremos resolver? ¿No? Si queremos formación para atender la fragilidad en el domicilio, si queremos formación para hacer, no sé, esas cosas, ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento en que las preguntas no son hacer una ley defensiva, ni de primaria, ni de la enfermería, ni hacer especialistas a los urgenciólogos o no hacer. O sea, creo que los problemas no son estos, ¿eh? Creo que los problemas son de qué rediseños del sistema podemos hacer para que todo esto
tenga una prioridad esencial, que es la atención a los pacientes y a los ciudadanos. Fíjate, curioso, ¿no? Y aquí la reforma de primaria, me voy a pasar un poco de los pueblos, ¿no? Pero yo ni siquiera entiendo la atención primaria sin encajarla con el resto del sistema. O sea, yo cuando veo la especializada, la veo como capacidad resolutiva de primaria. Y lo que me preocupa es que cuando alguien de primaria hace una interconsulta le tarde 6 meses y que no le resuelvan el problema en un día. Pero no veo veo al paciente y veo cómo tenemos que resolver esos problemas y cómo hacemos las piezas, ¿no? Y no veo que exista una fractura en que tenga que hacer una ley para arreglar este trozo. Y no me estoy metiendo con el discurso, ¿no? Creo que tenemos que arreglarlo y que una parte esencial de que la primaria funcione es que el sistema entero funcione orientado hacia la atención a los pacientes, ¿no? Hacia los problemas que tiene el paciente. No a encajar las piezas entre nosotros, no sé cómo decirlo. No estamos repartiéndonos los pacientes entre especialidades ni entre niveles asistenciales, no es esta la idea. La idea es cómo podemos resolver las cosas en el sitio más eficiente, que casi siempre es la primaria, pero no siempre, ¿vale? Y cómo hacemos estas piezas con los apoyos que necesiten y de la forma en que se necesite. Y esto seguramente tenemos muchas formas diferentes de hacerlo, ¿eh? Hay sitios en que la primaria puede hacer cosas y sitios que es mejor que lo haga otro. No tenemos una receta única, ¿no? Pero creo que el enfoque es este, ¿no? Que el enfoque no es tanto decir queremos que nos declaren el eje central del sistema sanitario. Queremos que el enfoque es cómo hacemos que sean el eje central, que la primaria sea el eje central del sistema sanitario, encajándoles todas las piezas que tienen que encajarle. Y vuelvo a decir lo mismo, que no creo que las piezas que hay alrededor de ese profesional que encaja al paciente por primera vez estén fuera, ni que estén fuera, ni que podamos arreglar la primaria sin arreglar el conjunto que el señor de primaria va a necesitar para atender a su paciente. Pero esto quizás nos estamos yendo un poco de la cosa, ¿no? ¿Os suena? Ah, bueno, sí. Sí. Sí, en mi opinión, estabais preguntando qué soluciones podrían haber, ¿no? Habíais planteado, ¿no? ¿Qué soluciones podrían haber? Yo creo que pasa por la política, completamente al contrario de lo que comentabas tú, ¿no? Porque al final la solución es una solución ideada. La política es un modelo. Es cómo me imagino yo que resolvería una determinada solución. Eso es la política. Y el sistema, que comentaba la señora, es la forma en cómo llevo a término ese ideal. El sistema es la aplicación de cómo resuelvo prácticamente el ideal. Pero como decía la señora, primero tenemos que saber dónde vamos. Y el dónde vamos es un ideal. Estoy de acuerdo contigo en cuanto al primer compañero que ha tenido la palabra, en que sí que deberíamos separar el ideal sanitario de la derecha y de la izquierda, que es distinto. O sea, tenemos que tener un ideal y desde mi punto de vista tenemos que dejar de demonizar a la privada, en el sentido en el que el sistema sanitario es todo, la pública y la privada. Una cosa es la financiación y otra cosa es la gestión o la ejecución. No le llamemos gestión porque la gente lo confunde con los gestores. Llamémosle con las enfermeras, los médicos, ¿no? Con la gente que lo ejecuta. Una cosa es que haya una financiación pública y otra cosa es que lo haga el que mejor lo haga. Y ahí vuelvo a estar con la señora en que lo que de verdad hace falta contigo, ¿sí?, es el benchmarking. Es un buen sistema de indicadores que nos señalen quién hace las cosas mejor.
Y el camino es la calidad, que incluye la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la seguridad, el respeto, la calidad. Y por tanto tenemos que establecer unos criterios, unos indicadores que permitan compararnos sin saber si somos o no privados. Da igual el que dé mejor calidad. Y parece que, por cierto, también quería decir que bueno, es que cuando yo estoy muy enfermo quiero ir a la pública. Bueno, depende, o sea, depende. Quiero deciros que... Es un general. Bueno, es muy general, pero se utiliza. Y tendríamos que ver hasta qué punto existe un despilfarro, ¿no? Que no lo sabemos, ¿no? La sanidad americana, que parece tan fantástica, y en los indicadores de calidad, en los rankings, está el 15º, 16º, porque tienen un despilfarro extraordinario. Entonces, yo quiero decir que la solución está en la calidad y en intentar buscar resultados que indiquen de verdad cómo funcionan las cosas, sin demonizar. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy médica de familia. He sido consejera hasta hace muy poquito. Y, bueno, primero daros la enhorabuena, porque yo creo que habéis hecho unas intervenciones que me han gustado mucho. Beatriz, yo voy a hablar mañana y parece que le hemos hecho juntas la ponencia, porque yo creo que las soluciones que tú planteas y la manera que tienes de ver el problema es similar a como yo lo veo. Yo creo que esto está claro que tiene que ir a 4 niveles, tiene que ir a un nivel político, normativo, lo tengo clarísimo. Tenemos un problema político de gran envergadura y lo tienen que resolver los políticos, pero no solo. Es decir, tenemos un problema estratégico, táctico y operativo y tenemos que ponernos las pilas. Una de las primeras cosas tiene que ser la reforma de la atención primaria, o al menos la consolidación de lo que debería de haber sido y no pudo ser la atención primaria. El cómo nos imaginábamos que iba a ser la atención primaria la que resuelve el 90% de los problemas, la que es longitudinal, la que es global, etcétera, etcétera. Todos esos grandes valores que tiene la atención primaria y que poco a poco hemos ido perdiendo. Si fracasa la atención primaria, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, ponemos en riesgo la atención secundaria y la terciaria, es decir, ponemos en riesgo todo el sistema sanitario. Por lo tanto, estamos en un problema que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Beatriz, en que tenemos 2 maneras de hacerlo. O disruptivo, ponemos una bomba y nos cargamos el sistema y lo volvemos a cargar. Eso es imposible porque no hay consenso político suficiente para hacer esto. O sea, no existe. El consenso ahora mismo no está. Esto se pudo hacer en la década de los 80, donde todo el mundo estaba de acuerdo con que esa atención primaria que teníamos era muy mala y, por lo tanto, se pudo hacer, incluso se hizo antes la reforma de la atención primaria que la propia Ley General de Sanidad. Entonces, porque había consenso, o sea, todo el mundo lo tenía claro. Ahora no. Ahora cada vez, y yo creo que con la pandemia lo hemos visto, yo pensaba que en este país cada persona era un entrenador de fútbol, pero ahora hemos visto que todos somos epidemiólogos y además consejeros de sanidad. Entonces, todos sabemos de todo y todos tenemos las soluciones y además todos hacemos unas reflexiones a posteriori de lo que tendría que haber sido y tenemos muy claras cuáles tendrían que haber sido las soluciones y las decimos ahora. Bueno, ahora es relativamente fácil, en ese momento no lo era. Vuelvo al hilo de mi historia. Yo creo que hay que apostar por la atención primaria. No sé si hay que hacer una ley de atención primaria, pero desde luego lo que sí que hay que revisar la legislación, el marco legislativo que tenemos. Estoy totalmente de acuerdo porque es del 86. Señores, han pasado muchas cosas, ha cambiado mucho la gente, ha cambiado mucho el país. Podemos diseñar de forma distinta nuestro sistema sanitario y lo tenemos que hacer. Pero también tenemos que olvidar que no solamente tenemos debilidades internas del propio sistema, sino que tenemos amenazas muy potentes. Y una de las amenazas más potentes es la medicalización. Estamos atendiendo los médicos de familia todos los días a personas sanas, todos los días. Y la mitad de nuestras consultas son burocráticas. Eso hay que sacarlo. Mientras eso no lo hagamos, no vamos a poder ser efectivos ni eficientes, ni resolver ningún problema, ni hacer salud comunitaria, que realmente sería una de las grandes patas para resolver los problemas que tenemos. Si a todo sintomita
decimos, uy, tienes una enfermedad, nos dedicamos a ver personas sanas, pero no hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es lo que realmente cambiaría el curso natural de la situación. Por lo tanto, tenemos un montón de cosas que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es tener claro el diseño que tenemos, pero sobre todo lo que tenemos es ya que actuar. Una cosa que hemos hecho todo el rato ha sido diagnosticar. Somos magistrales diagnosticando, todos diciendo cuál es el problema y todos aportando una solución distinta, cada uno de nosotros. Pongámonos de acuerdo, porque si en algo estoy de acuerdo en lo que se ha dicho esta tarde aquí, necesitamos un consenso político ya. Ya se acabó de la derecha a la izquierda y la medio pensionista. Tenemos una necesidad de una política sanitaria con mayúsculas y nada de hacer política con la sanidad. Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ir concluyendo. Muchas gracias a todos por participar y vamos a dar un minuto, ¿no?, para que cada uno de los ponentes diga algún mensaje En un a la minuto audiencia. tú esto lo arreglas, Bea, siempre... Eso es. Se ha hecho un minuto. No sé, yo... a ver... No sé si dejar mi minuto libre. Vamos a ver, hay experiencias por ahí fuera, ¿vale? Porque ya no vale tanto mirarse el ombligo como... Hay experiencias muy prometedoras. Por ejemplo, la organización Burzug en Holanda, que es una organización plana, privada, no for profit, no lucrativa, de enfermeras domiciliarias. Estas pasaron en 7 años de ser un equipo a ser 700 en el país. Atienden a 60.000 personas en su casa, con 10 tipos de servicios totalmente diferentes, desde paliativos en casa hasta posquirúrgicos, úlceras, etcétera, y es la empresa mejor valorada de más de no sé cuántos trabajadores del país. Una organización plana, con un sistema de información muy potente que las manda donde sea. Los pacientes están más satisfechos, están mejor atendidos, tienen mejor salud y cuesta menos. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar en una pequeña disrupción de ese tipo y que el Sistema Nacional de Salud concertara, animara, incentivara a grupos de profesionales para tirar de un hilo, tener un hilo del que tirar? La atención domiciliaria es uno de los grandes déficits de este país, también en primaria. Bueno, se me ocurre eso, que es un ejemplo, puede haber otros, pero yo creo que todos podemos hacer algo desde donde estemos. Todos tenemos un granito de arena que poner ahí, ¿no? Y nuestro granito de arena aquí es fomentar que vosotros penséis y que entre todos pues intentemos llegar a algo, ¿no? Y por eso hemos lanzado estas ideas y ya está mi minuto, que igual fueron 2. Sí, estamos igual. Yo creo que tenemos un doble juego. Las reformas, las pequeñas reformas no son la reforma, pero forman parte de la reforma. No sé cómo decirlo. Cada paso hace camino, incluso algunos, aunque no sepamos exactamente a dónde van. Digo esto, reducir burocracia en la atención, claro, ¿vale? Vayamos a donde vayamos, si nos toca hacerlo. Introducir nuevas figuras, clinical assistant, lo que sea, que den más tiempo a los médicos y a la enfermería para hacer de médico y de enfermería. Claro, es decir, ¿no? Eso hay cantidad de cosas de estas que podemos encajar piezas en el sentido que toca. Hay piezas más complicadas, generemos un sistema de incentivos que no tenga el salario debajo, sino que tenga pues la cápita, no sé cuántos, la elección detrás, y dices, a ver, sistemas de capitación sin responsabilidad, sin riesgo para tal, y ahí nos encajaríamos en un auténtico drama de las reformas que pueden aceptar o no, ¿no? Sí, pero los caminos van por ahí, ir haciendo camino paso a paso y ir buscando el camino largo, ¿no? Y la otra alternativa es que la alternativa de no hacer reformas es muy mala. Y esto ya lo digo, es la madeja que estábamos diciendo por dónde iba. La alternativa de seguir, de quedarnos donde estamos desde hace bastante tiempo, es muy mala. Y aunque llegue un Next Generation y nos compren 20 resonancias y no sé cuántos equipos de radioterapia, la alternativa sigue siendo mala para el conjunto de los pacientes y de las sociedades, y los profesionales también, si nos quedamos anclados en el siglo pasado.
Bueno, yo creo que hemos descrito bien el problema, ¿no? Las líneas de fracturas a nivel de los diferentes niveles asistenciales, que hemos empezado a pergeñar algunas soluciones en diferentes niveles, ¿no? Político, Consejo Interterritorial, a nivel más meso, hospitales o diferentes sistemas de organización de la atención y también con profesionales. Yo creo que nos llevamos deberes a casa, ¿no? Tanto como profesionales como sociedades científicas e instituciones. Y yo creo que desde luego vamos a disfrutar del Congreso, porque lo que se aseguro es que en este Congreso de Calidad Asistencial las innovaciones y las pequeñas experiencias compartidas van a estar aquí. Así que esperamos aprender y buscar esas soluciones. Gracias. Gracias.